Bueno, como novedad les comento que la guía 5 lo vamos a pasar para la siguiente. Vamos a cambiarla con la 7 porque todavía me quedan algunas placas del año pasado que no han vuelto y estamos tratando de rastrearlas. También vamos a intentar hacer otra tanda de placas y eso va a llevar un tiempo y bueno, estamos pidiendo los componentes ahora. Recibí algunas consultas sobre las placas. Ni bien tengamos componentes que tenga ganas de soldar, va a haber disponibilidad. Hola, profe, sí, yo le consulté para hacer la placa. Sí. Estuve averiguando precios, está un poco caro, sobre todo para hacer una sola, ¿no? Eso, bueno, tenemos algunos PCB sin soldar. Lo que nos está faltando son los componentes y eso lo vamos a traer nosotros, así que no deberían gastar nada. ¿Saben si se van a sumar más chicos? La verdad que no, pero venimos en este número por lo general en diferentes clases, así que Bueno, bueno, sí, la clase está compartida. La semana pasada la acabo de subir y subí la guía 7 también. Si quieren la pueden abrir. Y bueno, vamos a arrancar con eso. Con respecto al parcial, aún no pude completar las correcciones, así que les pido disculpas por la demora, me está llevando bastante más tiempo del que esperaba y laboralmente no he encontrado suficientes huecos. Pero bueno, apenas lo tenga listo lo voy a subir. Bien, en la guía 7 vamos a ver algunos... Voy a grabar la clase. En la guía 7 vamos a ver algunos métodos eh, más en profundidad de procesamiento de señales. Eh, Algunas de las cosas que vamos a ver es el remuestreo, que es lo que necesitamos hacer cuando queremos cambiar la frecuencia de muestreo de una señal que ya está en el dominio digital. Ese va a ser el ejercicio 1. En el ejercicio 2 vamos a jugar con modulación, que es reubicar en el espectro de una banda de frecuencias. En el ejercicio 3 vamos a ver el algoritmo de la transformada rápida de Fourier en detalle. Desde el algoritmo de DFT vamos a hacer el desarrollo, vamos a llegar a cómo es que se construye el algoritmo y bueno, cuál es la ganancia que hay en procesamiento. En el ejercicio 4 vamos a hacer un filtro FIR, pero en el dominio de la frecuencia. Esto hace uso de la propiedad de la transformada que cuando yo opero con una convolución en el tiempo y hago una transformación de Fourier por propiedades, esa convolución se transforma en un producto, lo cual me permite reducir significativamente la cantidad de operaciones que tengo que hacer. En el ejercicio 5, que creo que es el último, sí, vamos a ver filtrado adaptivo. Que el filtrado adaptivo consiste en tener un sistema en el que tiene un filtro en el cual los coeficientes del filtro se ajustan para mejorar alguna propiedad del sistema, que en este caso va a ser un sistema de comunicación.
Entonces, yendo al primer punto, lo que vamos a ver es el remuestreo. ¿Sí? En este caso tengo una secuencia con alguna frecuencia de muestreo X y quiero cambiar esa frecuencia de muestreo con la restricción de que la conversión, digamos, la relación entre las dos frecuencias de muestreos tiene que ser un cociente de enteros. ¿Sí? Esto no implica que no podamos ir de una frecuencia a cualquier otra, por ejemplo, una frecuencia que sea de un número racional, cualquiera. Lo que pasa es que, bueno, la arquitectura de procesamiento para hacer ese tipo de transformación es bastante más compleja que en el caso de una relación de números enteros. Así que nos vamos a centrar en eso. Y además, cualquier relación de enteros, o sea, podemos entrar una relación de enteros suficientemente grande que aproxime a un número racional, por ejemplo. Y en la práctica, ese otro caso no se da, aunque sí se da que la frecuencia de muestreo sea variable. En ese caso se hace otro tipo de cosas, pero se trabaja sobre el mismo esquema que vamos a ver ahora. Para hacer remuestreo vamos a usar tres operaciones. Upsampling, que es de una secuencia aumentar un número entero de veces la frecuencia de muestreo. Un filtrado pasa abajo, como el que venimos haciendo. Y downsampling, también conocido como diezmado, que es bajar la frecuencia también un número entero de veces. ¿Sí? Entonces, la operación de upsampling, si yo tengo una frecuencia de fs, la frecuencia resultante va a ser L por fs, donde L va a ser el factor de sobremuestreo. ¿Sí? Para el caso del downsampling, vamos a usar un factor M, donde M es lo que conocemos como factor de downsampling y nos va a reducir la frecuencia de muestreo en M veces. Entonces, al combinar las dos, la frecuencia de muestreo resultante va a ser L sobre M. Y en el medio tengo que hacer una operación de filtrado. Y vamos a ver por qué es que tenemos que hacer esta operación de filtrado. Pero primero, vamos al caso del upsampling. ¿Cómo es que yo escalo la frecuencia de muestreo en un factor L? Bueno, para eso necesito generar muestras nuevas que no tengo, ¿sí? Entre dos muestras existentes. Y ahí podría hacer varias cosas. Podría replicar una muestra, podría hacer una interpolación lineal. Digamos, hay diversos esquemas que puedo implementar. Pero el upsampling como operación, entendido tradicionalmente, es simplemente intercalar L-1 ceros entre dos muestras. ¿Sí? La razón es que, bueno, es el método más sencillo si quiero aumentar la frecuencia de muestreo sin hacer ninguna operación, sin depender de las muestras, sin tener que hacer nada, digamos. Es simplemente introducir ceros entre dos muestras consecutivas. Y además tiene un análisis muy simple de qué es lo que genera eso. Y sobre esa secuencia podemos trabajar para obtener una frecuencia donde haya continuidad en el dominio del tiempo. ¿Sí? Porque, bueno, introducir cero no va a generar discontinuidades. En sí, al hacer el upsampling, vamos a entrar con una secuencia x de n. Vamos a intercalar L-1 ceros y vamos a generar una secuencia I de M, donde M cambia en L veces por cada cambio de N. ¿Sí? Y la representación matemática es que I de M va a valer X de N si M es igual a L por N y 0 en otro caso. ¿Sí? Y acá tenemos los dos índices. Vemos que
bueno, en la muestra 0 voy a tener la misma. Luego en la secuencia de salida, como el factor de upsampling acá es de 3, voy a insertar L menos un ceros, que van a ser en este caso 2 ceros. ¿Sí? En la muestra 3 se da que el primer verdadero de esta formulita, sí, además del 0, ¿no? Que m vale 3 y n vale 1. 1 por L igual a m. Entonces va la segunda muestra. Siempre que se cumpla esto, voy a llevar una muestra de la secuencia X y ponerla en la secuencia M. Y el resto de los casos son muestras en 0. Entonces, en cada muestra M múltiplo de 3, tenemos una muestra de X de N. Y el resto es 0. Ahora, si yo veo esta secuencia y quiero entender qué es lo que me genera en el espectro de la señal, ¿sí? Para ver cuál es el efecto de esto, lo puedo ver desde la ecuación de la DFT, donde yo tengo el espectro de X de K, que va a ser la sumatoria de las muestras de X de N por un conjunto de exponenciales complejas, ¿sí? Esa es nuestra definición de la DFT. Acá, por ejemplo, cuando K vale 0, es que tenemos el valor de continua, que es simplemente la suma de todas las muestras de X de N. Si yo reemplazo X de N por Y de M, ahora, en lugar de tener N muestras, voy a tener L por N muestras. ¿Sí? Por esto de que estoy haciendo un upsampling por 3, la cantidad de muestras se multiplicó por 3. Y el valor de M ahora va hasta Ln menos 1. ¿Sí? Yo puedo reemplazar esta ecuación, por la ecuación anterior, teniendo en cuenta esta formulita que tengo acá, donde va en cada muestra de M, que es L por N, voy a tener X de N. ¿Sí? Entonces, al hacer eso, al reemplazar M por L por N, los L se me van a cancelar. ¿Sí? Siempre que yo haga ese reemplazo, voy a tener acá X de N. Y el resto de las muestras no me va a importar porque valen 0. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo único que cambia en este caso es que K va de 0 a Ln-1. ¿Sí? Es decir, el índice de frecuencias tiene un rango mayor, pero el resto de la fórmula es exactamente igual. Entonces, lo que se entiende de la fórmula es que yo ahora tengo más índices de K, pero una vez que pase de K igual a N-1 a K igual a N, voy a estar dando la vuelta en frecuencia y voy a estar replicando el espectro. Entonces lo que genera esta frecuencia es que el espectro original va a aparecer repetido en L veces. ¿Sí? Ese es el efecto de hacer el upsampling. Y podemos hacer alguna pruebita para jugar un poco con esto. Vamos a crearnos un espectro artificial. Y vamos a crearnos un espectro de una secuencia real. Entonces me voy a hacer un espectro ascendente que vaya de 0 a 63. Voy a tener las frecuencias positivas y luego voy a tener de 64, perdón, X mayúscula, esto estoy en frecuencia.
de 64 en pasos inversos a 1. ¿Sí? Entonces, estas serían las frecuencias positivas de 0 a 63. Ya el 64 está en el índice 65, que corresponde a la más negativa de las frecuencias negativas. Y de ahí baja hasta 1. ¿Sí? Esto estoy en frecuencia. Entonces podría ser un plot de IFFT de X, que me debería dar real o una parte imaginaria muy chiquitita. Bueno, me da una secuencia real porque es la transformada de un espectro que está espejado, ¿sí? Que tiene simetría hermitiana. Lo único que me aparece acá es esta formita rara porque no tengo información de fase que lo puedo arreglar con un FFT Shift, ¿sí? Entonces, con FFT Shift, esto lo hemos visto alguna vez, lo que implica la fase. Y tengo esta secuencia que tiene ese espectro triangular, ¿sí? De hecho, este sería X en el tiempo. Y es la señal a la que quiero hacerle upsampling. La construyo de frecuencia porque quiero esta formita triangular, ¿sí? Entonces, si yo hago de nuevo el valor absoluto de la FFT de X, tengo esta forma triangular. Que para hacerlo un poquito más gráfico, lo habíamos hecho, esto va de menos 64 a 63. Y esto lo dividimos por 64 y tenemos nuestro eje de frecuencias digitales. ¿Sí? Y ahora, acá estamos viendo frecuencias, ¿no? Ahora vamos a hacer XU, que va a ser la versión upsampleada. Entonces vamos a hacer un upsampling por 2. Un factor de 2. Entonces XU va a ser upsample de X, 2. Lo que hace la función upsample, ahora que vamos a ver, simplemente va intercalando ceros. ¿Ven? 0, una muestra, 0, una muestra. Si yo miro las muestras de X, no, perdón. XU, ahí está. Y X. Resulta que la secuencia original ya tenía unos ceros. Acá me está introduciendo un cero adicional, ¿sí? Un 0 una muestra, un 0 una muestra y así. Los segundos ceros son los introducidos. Y ahora, si yo ploteo el valor absoluto de la FFT de XU, van a ver que tengo el espectro duplicado. Si aparece 2 veces. Que, bueno, la razón sale del mismo análisis que vimos recién en la formulita de la DFT. Pero lo que nos dice es que si yo hago upsampling de una señal introduciendo ceros, lo que voy a tener va a tener componentes de frecuencia que no estaban en la secuencia original. Entonces, lo que tengo que hacer es filtrar esto, o sea, eliminar esta imagen que sucede como parte del proceso de upsampling con un filtro, ¿sí? El filtro va a caer en 0,5, o sea, en la mitad de la banda. Bueno, acá la banda
original nuestra iba de -1 a 1, ¿sí? Al extenderlo, esa definición cambia y el 0 nuestro estaría por acá, ¿sí? Este sería el 0, esta sería la frecuencia positiva y esta la negativa. Entonces tendría que meter un filtro en 0,5, ¿sí? Y ese 0,5 es 1 sobre L. Y de hecho eso se va a dar siempre, digamos. Si yo hago un upsampling por 3, voy a tener 3 veces el espectro, por lo tanto 2 de las imágenes las tengo que eliminar, por lo que el filtro va a estar a 1/3. Si el upsampling es por 10, voy a tener 9 imágenes, a 1/10 tengo que meter el corte del filtro. Por lo que el factor, la frecuencia digital a la que tengo que poner el filtro paso abajo, el corte del filtro paso abajo, es 1 sobre L. Y ahí viene el porqué del filtrado, ¿sí? Ahí está. No sé si hay alguna duda. No, profe, todo bien. Bueno, entonces lo que hicimos acá es simplemente aumentar la cantidad de muestra, pero bueno, estamos duplicando el espectro. Entonces vamos a meter el filtrito ese y vamos a ver qué pasa con la señal. De hecho, si yo ploteo, por ahí mejor hacer un stem de XU. Ahora mi secuencia tiene el doble, la secuencia original tenía 128 muestras, ahora tengo 256. Y ven que originalmente, de hecho vamos a hacer esto, vamos a plotear X y vamos a ir de menos 128 a, perdón, de menos 64 a 63. ¿Sí? Nuestra frecuencia de muestreo es 1, por lo tanto el periodo es 1. Y ahora en el mismo gráfico vamos a plotear también de menos 64 a 63, pero en paso de 0,5, porque ahora mi frecuencia de muestreo es 2, por lo que el periodo va a ser 0,5, de 0 a 63 XU. Bueno, ahí creo que tengo que eliminar uno de estos. Esto que me coincida. Está bien, me falta uno. 63.5. Está bien. Y ahí tengo las dos secuencias, una arriba de la otra. Por supuesto no se ve diferencia porque están en el mismo eje de tiempos, ¿sí? Si yo selecciono la roja y la elimino, veo el azul abajo, con menos muestras. ¿Sí? Ahí están las dos. Lo que voy a hacer ahora es meter un filtro pasa abajo para ver lo que sucede. Entonces vamos a hacer un filtro con una frecuencia de corte de 0,5
Y bueno, una cantidad de tabs, no sé, de 64. De nuevo, la frecuencia de corte de menos m sobre 2 a m sobre 2. Y la vamos a multiplicar, no sé, por la ventana de Hamming, también de m más 1. Y ahora voy a filtrar XU con este filtro. Voy a usar COM porque quiero las dos colitas. COM de XU con F. Esto va a ser XU filtrado. Si yo ploteo el valor absoluto de la FFT de XUF, de hecho no va en este plot, un plot nuevo, ahí tengo toda la parte de frecuencias más altas, ¿sí? Que estaría acá al medio. De hecho, bueno, cuando expliqué mal, creo que puse el 0 acá, no, el 0 sigue estando acá, solo que ahora la frecuencia máxima está ahí, ¿sí? Si yo hago FT Shift de esto, ahí tengo el espectro triangular como tendría el otro, ¿sí? Que de hecho, por no verlo en FT Shift, por ahí no queda tan claro, pero en este eje, bueno, acá hay una cuestión con el tamaño del filtro, que tengo que eliminar las colitas. Como estoy filtrando con un filtro de 64 coeficientes, tengo 63 valores más ahora. Entonces, por ahí no es trivial bueno, cómo alineo eso para que me quede el mismo tamaño en la secuencia. Entonces le voy a eliminar 31 de cada lado. Length XUF 320 menos 63. 64. Está bien. Menos 32 de cada lado y ahí me quedaría igual. Temp XU hold temp XU F de 33 a menos 31, creo. A ver si le pegué. Bueno, le agarré un poquito en la amplitud. Pero bueno, está alineada la secuencia. Y ahí se ve que el valor nuevo está como suavizado, ¿sí? Porque este filtro que meto lo que hace es interpolarme entre las muestras que obtuve de la secuencia original y los ceros que introduje para aumentar la tasa de muestreo, ¿sí? Es como que estoy suavizando mi señal. Y ese suavizado me termina de rellenar esos ceros. Y así, en definitiva, es como funciona el upsampling cuando meto el filtro. Una vez que uno usa un filtro, el upsampling pasa a llamarse un resampling, ¿sí? Que en este caso es un resampling por un valor entero, ¿sí?
Pero bueno, para eso también MATLAB tiene una función que es la función resample, que me hace un filtrado digamos, propio de MATLAB. No es necesario que yo le especifique el filtro. Digamos, este es el método paso a paso en el que se procesa. Primero hago el assembly metiendo los ceros, después meto un filtro y ese filtro me termina de suavizar esas muestras intermedias para que la transición en el tiempo sea suave, que es eso que estoy viendo acá. ¿Sí? En este caso, fíjense que la secuencia X original tenía estos ceros, que también ahora son parte de lo que la nueva secuencia está filtrando. ¿Sí? Pero acá yo ploteé la secuencia sin ajustar el eje del tiempo. Esto lo tendría que comparar con la secuencia X. Entonces, primero quiero ver que tenga bien esto. 32. Ahí está. Nuestro eje del tiempo iba de menos 64 a 63. Perdón, acá voy en paso de 0,5, 63,5 y nuestra secuencia original vamos a hacerlo de nuevo porque me parece que estoy pisando cosas acá. Ahí tengo en rojo la secuencia original y en azul la secuencia filtrada. Donde, bueno, hay una diferencia de amplitud. Esa diferencia de amplitud tendría que estar, por eso tendrían que ser iguales en amplitud. No, porque esto lo que busca igualar es el espectro. Y yo ahora como estoy metiendo más muestras, esa energía se va a distribuir entre las muestras que estoy metiendo en cero. ¿Sí? Entonces necesariamente va a bajar. En este caso puntual donde la señal original es de tipo impulsiva. Pero me parece que a ver, quizás si mejoramos el filtro, deberíamos mejorar esto. Vamos a meter un filtro más grande. Bueno, ahora voy a tener que eliminar bastante más. Perdón, XUF. No cambió mucho mejorando el filtro. En sí, el filtrado me está reduciendo un poco la amplitud. Vamos a ver qué pasa en el espectro. Ahora X
es la FT de X con 256 muestras. Y vamos a hacer XU, que va a ser la FT de XU, pero en el rango este. De hecho, podemos hacer la FT completa y ajustar con el eje. Perdón, FT. Bueno, esa es la original. Y XUF va a ser la FT de XUF. Bien. Y ahora vamos a plotear todo en nuestra nueva figura. Con FFT Shift. Para ver frecuencias positivas y negativas centradas al medio. Entonces voy a tener mi eje X, que va a ir de menos 64 a 63 dividido 64. XU que tiene el doble de muestras, y XUF. Esto que acá el eje digital, lo único que hago es tener en cuenta la cantidad de muestras, ¿sí? Bueno, acá algo. Pensé que lo escalé al revés. Está bien. No tuve en cuenta que estoy ensanchando el espectro. Entonces, el valor de 1 no es el mismo para todos porque tengo. Es decir, acá. En el último caso, este 1. Bueno, primero que para el rojo el 1 es 2 veces lo que es en el caso original, ¿sí? Entonces ahí lo tengo que acomodar. Lo vamos a hacer. Está bien, vamos a hacer en función. Bueno, la X va a ir de menos 1 a 1. XU vamos a hacer que vaya de 2. En este caso significa que estoy pasando la frecuencia digital, por lo que es como en el sentido de la frecuencia digital de la señal original, es como que estoy dando la vuelta, digamos. O podemos pensar que esta es una frecuencia en Hertz, tranquilamente. Y ahí sí tendría sentido, digamos, la interpretación. Entonces, para XU me estaría yendo al doble. ¿Sí? Ahí, si yo, no se ve porque está una atrás de la otra, pero si yo selecciono una y la borro, ahí veo la anterior, está una arriba de la otra.
La que me queda ver es la filtrada, ¿sí? Ahí en ese caso, acá, esto en realidad por 2 por 4, ¿sí? Lo había hecho mal anteriormente. Y ahí veo cómo queda con el filtro, ¿sí? El filtro me está cortando un poquito antes. Podría jugar con eso. Me está sacando un poquito de componentes de alta. Que podría jugar un poquito con eso, para ahí no cortar en 0.5, sino darle un poquito más. De hecho, vamos a hacer eso. Quiero ver si puedo subir el valor del punto central, que entiendo que debería. Vamos a cortar en 0.55. Bueno, creo que subió un poquito, ¿no? Pero bueno, por ahí no es el ejemplo más intuitivo porque lo estamos viendo desde el punto de vista de frecuencia. Si arrancamos con la triangular, lo que nos da una señal muy particular en el tiempo, ¿sí? Que bueno, de por sí es muy discontinua. La señal original tiene estos ceros metidos. Pero hay una manera más fácil de verlo, es simplemente con una senoidal. Si yo tengo un seno, vamos a hacer un seno también de 64 muestras. 2 por pi. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Y vamos a meter el upsampling. Y bueno, sabemos que el seno tiene un solo tono, por lo que ahora en frecuencia veríamos 2 tonos. ¿Sí? Entonces, la senoidal original tenía 128 muestras, por lo que nuestro seno es este, es un tonito plot, ¿no? Para que no me quede tan cerca de la continua, vamos a darle una frecuencia un poquito más alta. 25. No, 3. Bueno, 3 ciclos de un seno. Y a esto le vamos a hacer un upsampling, ¿sí? AU va a ser upsampling de A en un factor de 2. Y vamos a plotear a U. Ahora se va a ver bastante más feo, porque tengo todos esos ceros metidos ahí. Entonces, la FFT de A
son estos dos tonitos, pues frecuencias positivas y frecuencias negativas. Acuérdense que acá estoy usando el FFT Shift, tengo el 0 al medio, y de A a U voy a haber repetido esto, ¿sí? Este mismo espectro se repite, ¿sí? Las frecuencias positivas después se repiten y las negativas también. Está dos veces el espectro. Este caso es mucho más sencillo porque el filtro me elimina perfectamente las imágenes. Entonces, si yo, así como obtenía XUF con XU filtrado, acá, y si yo ploteo ahora en frecuencia esto, las imágenes ya no están. Tengo acá alguna cuestión con, bueno, el leakage de que ahora tengo más muestras, no tengo una cantidad entera de periodos del seno cuando va a la FFT. Eso se puede acomodar, por eso cambia un poquito. Pero si yo esto lo veo en el tiempo, más allá de las colitas del filtro, que son significativas, porque tenemos un filtro de como 1000 taps, ¿sí? Fíjense que el seno es un seno perfecto, ¿sí? No, de hecho, acá puedo hacer el mismo plot que hacía antes con el eje del tiempo. Con stem lo hacíamos bien. Stem, este es mi stem original. Hold, perdón, hold. Que, bueno, en realidad estamos trabajando con la señal A. ¿Sí? Hold. Y ahora y hay un cambio. Bueno, sí, ahí se me escapó algo, que es que el factor de downsampling es parte de la ganancia de la operación. Sí, perdón, eso se me escapó. Entonces, el L me va a afectar la ganancia. Lo termino de acomodar multiplicando por L. ¿Sí? De ahí estaba el por qué se me achicaba el tonito. Y bueno, se da por esto de que la energía de las muestras originales se distribuyen en los ceros, ¿sí? Pero bueno, directamente es aplicar L. Y ahí puedo ver, de hecho lo vamos a poner de nuevo para que se vea bien. Ahí se ve las muestras originales y en rojo las filtradas. Que en el caso de las que solo tenían el upsampling, estaban en cero, ¿sí? Iban a cero. Pero el hecho de meter un filtro me suaviza eso. Es decir, me distribuye la energía de las muestras que están al lado sobre esos ceros, suavizando la forma de onda. Por eso que está distribuyendo energía es que tengo que multiplicar por L. No sé si queda claro. Sí, profe, se entendió bien. Eso sería también para interpolar con la función sinc, ¿no? O sea, la interpolación que es entre puntos sería con la función sinc, o... Bueno, fíjense cómo hicimos el filtro, ¿sí?
¿Qué función usé para usar el filtro? Claro, la función sync. El filtro es una función sync. De hecho, si yo no uso la ventana, es un filtro sync truncado, digamos. Si el sync fuera infinito, es decir, si tuviera infinitos tabs, yo tendría una interpolación ideal. O sea, interpolación perfecta. Pero bueno, la realidad es que hay una cantidad finita de puntos. Por eso es que usamos el método de la ventana. Aplicando una ventana, en este caso Blackman o Hamming, porque bueno, el filtro de interpolación tiene una cantidad finita de tabs. Pero si yo ploteo F, de hecho lo vamos a hacer con 0,5. No acá. Es un sync. ¿Sí? En este caso tiene pocas muestras entre ceros, porque es con una tasa de 0,5, pero es un sync. Si tuviera un filtro más fuerte, por ejemplo, a 0,1, lo vería con mayor detalle. Que bueno, la función de filtrado que estoy usando acá es un sync. Que en sí todos los filtros pasabajos de tipo FIR que tengan fase lineal, es decir, que sean simétricos, se pueden representar como un sync multiplicado por una ventana. Entonces el sync es inherente a la interpolación. Aunque también podría interpolar con un filtro IR, ¿sí? El problema es que los filtros IR no son filtros de fase lineal y eso me cambia un poco la forma de la onda en el tiempo, ¿sí? Por esto es que me distorsiona la fase y la fase tiene relación con la forma de la señal. Bien. Bueno, eso es upsampling. La otra operación que tenemos es, bueno, acá está lo del filtro. La otra operación que tenemos es el downsampling. Que el downsampling consiste en quedarse con una de cada m muestras. ¿Sí? Entonces, en el caso de un upsampling de un downsampling de 3, de cada 3 muestras de señal de entrada me voy a quedar con una sola. ¿Sí? Entonces, en ese caso, I de m va a ser igual a x de m mayúscula por m. Simplemente descarto. Antes agregaba L menos 1 ceros. Ahora descarto M menos 1 muestras. ¿Sí? Es la operación opuesta al downsampling. Si yo a unas secuencias yo le hago upsampling y después le aplico un downsampling inmediatamente, obtengo la misma secuencia. Lo que me genera esto es que ahora el espectro que yo puedo representar se reduce en la misma cantidad en que hago el downsampling. Es decir, si tengo un downsampling de 3, el espectro que puedo representar es 1/3 del espectro original. Y eso genera que aquellas componentes que estén por encima de ese 1/3 se me metan como aliasing. ¿Sí? Lo que también se llama folding de frecuencias. Es decir, se pliegan las frecuencias sobre el espectro que puedo representar. Por ejemplo, acá tengo este espectro
Y al reducir en un factor m, todo lo que queda por afuera de ese n sobre m se va a plegar como si estuviera plegando un papel, ¿sí? Entonces, estas componentes van a caer acá y estas componentes van a volver a caer para este lado. Pliego para un lado, pliego para el otro. O sea, se empiezan a plegar todas las frecuencias sobre la banda que tengo disponible. Y eso pueden jugar muy fácil poniendo un tono en distintas frecuencias, hacen downsampling y se fijan dónde cae el alias, ¿sí? Que de hecho lo vamos a hacer. Vamos a hacer una frecuencia bastante más alta ahora. Bueno, para esta secuencia que tengo, que tiene 128 muestras, yo tengo 64 frecuencias disponibles. Entonces vamos a hacer una frecuencia de valor 35. ¿Sí? En el tiempo no se va a ver muy bonito porque no tengo muchas muestras por ciclo. ¿Sí? Se ve medio feo. Si yo ploteo en frecuencia, ahí sí veo el tonito bien ubicado. De hecho, lo vamos a poner la frecuencia que había puesto era la frecuencia 35, que es esta que tengo acá. Y ahora vamos a hacer un downsampling. La frecuencia máxima que puedo representar si hago un downsampling por 2, bueno, en este caso iba hasta 63, ¿sí? La frecuencia máxima va a ser 31. Entonces, esto se va a plegar y va a caer en 30. Bueno, me pasé por 4, entonces debería caer en la 27, si no me equivoco. Entonces, AD va a ser downsample, que es la función de MATLAB que uso para hacer downsample, por 2. Es la misma señal, de hecho, si yo ploteo esto, voy a ver una secuencia mucho más corta. Ahora tiene solo 64 muestras. Se ve bastante más feo también, ¿sí? Pero sigue pareciendo, hay algo senoidal ahí. Y vamos a ver cómo se ve esto en frecuencia. Primero vamos a plotear la original. Ahora, el espectro de esta señal reducida tiene la mitad de las muestras y llega hasta 31. Y me quedo en, bueno, 29. A ver, 35. Tendría 31. 32 sería 30. 33. Bueno, no, en algo le estoy errando porque no me calza donde esperaría que caiga. Pero bueno, ahí algo en la cuantita hice mal, pero sí es el plegado este que estoy viendo. Que de hecho, si yo volviera a hacerlo una vez más, por ejemplo, supongamos que lo hiciera por 4.
¿sí? Es decir, otro downsampling. Esto volvería a ser aliasing y en este caso caería en una frecuencia muy baja porque bueno, la frecuencia máxima que podría representar es 16 y casi 16, 15. Me parece que ahí lo que está, el error que tengo es que en realidad la frecuencia en la que desbordás es 32. Entonces, el 35 me pasé por 32 por 3. Entonces, yendo para el otro lado, caigo en 29. Creo que ese es mi error. Pero bueno, si era de nuevo el downsampling, AD2 va a ser downsample de AD, o sea, de la misma secuencia que ya había hecho downsampling, pero ahora otra vez por 2. O si quieren, para hacerlo mejor, es el downsampling de up, pero por 4. ¿Sí? Y esto lo puedo plotear. Ahora mi eje cambió de nuevo, se volvió a achicar. Y fíjense que la frecuencia esta de 29, cuando yo pongo hago el nuevo downsampling que tiene el corte en 16, se vuelve a plegar y me cae en una frecuencia muy baja. ¿Sí? Es un pliegue así. Bueno, no sé si... Y acá fíjense, el downsampling también me está achicando la amplitud. ¿Sí? Así sin hacer nada. Me está quitando energía de la señal. Bien. ¿Se entendió? Ahí, no. Bueno. Entonces, ¿cómo yo evito que me suceda eso? Bueno, antes de hacer el downsampling, meto un filtro. ¿Qué significa en este caso? Que aquellas frecuencias que van a quedar por encima de lo que no voy a poder representar al hacer downsampling, se van a eliminar, no van a estar en la frecuencia, en la señal downsampleada, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo aplico un filtro no me queda nada porque elimino la señal, pero en sí lo que pretendo es que yo tengo un espectro que tiene componentes que me interesan, componentes que no, que cuando haga el downsampling, esas componentes que no me interesan se me van a meter como aliasing, entonces antes de que eso suceda, meto el filtro y después hago el downsampling. Que sería, bueno, el equivalente de tener dos senoidales. Entonces filtro la que me va a hacer aliasing y luego hago el downsampling. Entonces, en el caso del downsampling, el filtro va antes de la operación, ¿sí? En el caso del upsampling, el filtro va después. Y eso es súper importante que lo recuerden. El upsampling me mete ceros, esos ceros los quiero suavizar, entonces meto el filtro después. El downsampling, perdón, me genera aliasing. Por lo tanto, antes de hacer el downsampling, meto el filtro. Si yo combino los dos, es decir, si yo hago upsampling y downsampling, puedo hacer cualquier ajuste que sea un cociente de números enteros. Es decir, podría cambiar la frecuencia de muestreo en 3 medios, por ejemplo. ¿Sí? En ese caso se hace un upsampling por 3
se filtra y leo un downsampling por 2. Que ese es el objetivo del ejercicio 1.1. Hay una secuencia acá, que es una canción muestrada a 29.400, que si ustedes la reproducen directamente va a sonar a la frecuencia normal. Pero yo la quiero reproducir a 44.100. Entonces, primero escúchenla y después reproduzcanla pasándole la frecuencia de muestreo a la que quieren reproducir. Que creo que es un parámetro de la función sound ese. Sí. Puedo hacer sound de la canción, 44.100, y la van a escuchar a otra tasa, ¿sí? Le están dando una frecuencia de muestreo más rápida, entonces va a leer las muestras más rápidamente y va a sonar a otro tempo la canción, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer para recuperar el tempo original, reproduciéndola a 44.100, es encontrar la relación L sobre M que se da entre estos dos valores, hacer el upsampling con la función upsample, meter el filtro y luego hacer el downsample. Ahora, por ahí me pasé un poquito por alto esto, pero en el caso del downsampling, cuando yo voy a filtrar, fíjense que voy a tratar de eliminar todas aquellas frecuencias que van a quedar por afuera de la reducción del espectro, ¿sí? Que siempre va a ser 1 sobre el factor de downsampling. Entonces, la frecuencia de corte del filtro, al igual que en el upsampling, también es función del factor de la operación, ¿sí? En este caso el downsampling. En el caso del upsampling hicimos un ejemplo por 2, entonces el filtro iba en 0,5, ¿sí? 1 sobre L es el filtro. En el caso del downsampling, el filtro también es 1 sobre M, ¿sí? Y en el caso de la operación compuesta, me voy a quedar, en ese caso es como que habría dos criterios para tomar el filtro, el de L y el de M. Entonces, ¿cuál tomo? Aquel que tenga el espectro más chico, ¿sí? Es decir, el valor de estos dos, de L o M, que sea el más grande, es el que me termina definiendo cuál es el filtro que uso. O sea, en el caso de que la conversión, por ejemplo, sea de 3 medios, el filtro va a tener una frecuencia de corte de 1/3. En el caso de que la frecuencia que la relación de conversión sea, por ejemplo, de 4/9, 1 sobre 9 va a ser la frecuencia de corte del filtro, ¿sí? Y bueno, con eso completamos el ejercicio 1. No sé si se entendió, alguna duda. La última parte no me quedó muy clara, lo que explicó recién del criterio. Bien. Bueno, en el caso del downsampling, ¿está claro por qué tiene que ser 1 sobre M la frecuencia de corte del filtro? ¿Eso No, se pero entiende? Bueno, el 1 sobre M sale de que cuando yo hago un downsampling en un factor de M, voy a reducir el espectro a un 1 sobre M, digamos, ¿sí? En M veces lo voy a reducir. Todo lo que quede por afuera se me va a hacer aliasing. Entonces, previo a hacer el downsampling, yo meto un filtro con un corte en 1 sobre M para evitar todo lo que se me pueda meter acá, ¿sí? Como se ve acá en el grafiquito. Porque quiero evitar esto, digamos. Este plegado que se da
cuando tengo componentes de frecuencia por encima del espectro que me va a quedar luego del downsampling. ¿Sí? Por ejemplo, si mi factor de downsampling es de 4, nuestras frecuencias digitales, pensando en una señal real, irían de 0 a 1, ¿no? Originalmente. De ese espectro original, solo aquellas frecuencias que estén por debajo de 0,25, ¿sí? En el caso del factor de downsampling de 4, van a quedar en el mismo lugar. Frecuencias que estén por encima van a ser aliasing. Entonces, yo en ese caso pongo la frecuencia de corte del filtro en 1/4, para que todas aquellas frecuencias que vayan a cambiar de lugar por efecto del aliasing sean eliminadas. ¿Queda claro ahí en el caso del downsampling? Sí, ahí sí, profe. Gracias. Bien. En el caso compuesto, en que tengo upsampling y downsampling, vimos que, bueno, en el caso del upsampling el filtro va después, en el caso del downsampling el filtro va antes. Entonces como que tendría un filtro después del upsampling y un filtro después del downsampling. Perdón, y un filtro antes del downsampling. Como que habría 2 filtros para abajo acá. ¿Sí? Pero no tiene sentido que aplique 2 filtros uno atrás del otro, siendo que hay uno que va a ser el predominante de los dos. ¿Sí? Aquel que tenga la frecuencia de corte más ¿cómo decir? Es más chica. Más chica. El valor más grande va a tener una frecuencia de corte más chica. Y va a Claro, recortar el que más tenga que la otro. frecuencia de corte más chica es el que va a predominar, es el filtro dominante, digamos. Entonces simplemente hago ese. O sea, si hacen el otro no pasa nada. Pero es una operación redundante. Entonces, acá simplemente lo que hacen es toman de los dos valores de L y M aquel que sea más grande y la frecuencia de corte digital del filtro que tienen que meter es 1 sobre ese número. Así de simple. Y con eso pueden cambiar la frecuencia de muestreo de un número a cualquier número que sea un cociente de 2 enteros. ¿Sí? Que en general con eso pueden hacer cualquier cosa. ¿Sí? No sé si se terminó de entender ahora. Sí, profe, ahí quedó claro. Bueno. Bueno. Entonces este ejercicio es hacer eso. Digamos, primero les recomiendo que escuchen esto como viene. Van a escucharlo al tempo esperado, digamos, porque la función sound lee la frecuencia de muestreo del archivo. Después díganle específicamente sound con 44100, lo van a escuchar a otro tempo. Luego conviértanlo, vuelvan a decirle que quieren escuchar a 44100 y deberían escucharlo al tempo original. Así es como saben si están dando o no, digamos. Para ahí al usar no es la mejor opción usar una canción, en este caso es instrumental pura, porque uno no se da cuenta si el tempo está bien o no, digamos. Pero pueden hacer el experimento con cualquier otra cosa. Por ejemplo, con el archivo de números. Si ustedes le cambian la frecuencia de muestreo, deberían escucharlo con el mismo pitch, digamos, el mismo tono. La única diferencia es que, bueno, vas a tener más o menos componentes de frecuencia. Mientras el cambio no sea muy excesivo, deberías escuchar lo mismo. Y ya la clase que viene vamos a ver el ejercicio de modulación, que bueno, es un poquito más interesante, porque en este caso lo que hacemos es cambiar la
la tonalidad bueno, justamente del archivito de números, desplazando el espectro, ¿sí? En varios pasos, que, bueno, para ahí van a ver cosas acá que son de banda lateral única, en este caso aplicado a audio. Y bueno, pero bueno, es interesante el ejercicio. Y vamos a ver también la transformada de Fourier. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero la Perfecto, clase que viene profe. tener ya los parciales listos y apenas tengamos las placas ya recolectadas. Nos falta un paso también que es arreglar aquellas que están rotas. Sé que hay algunos chicos del año pasado que se están poniendo en contacto con ustedes para entregarle las placas directamente. En ese caso, háganme saber quiénes son, así yo los anoto en la planilla de este año. Y vamos a habilitar. No, las notas, lo que hago es lo pongo en la planilla que completaron ustedes con los datos y les reenvío el parcial, ¿sí? Corregido. Tengo los resultados en una planilla. De hecho, para ahí no les voy a mostrar de este año, pero del año pasado